Hermanos, hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones que todas están en el capítulo 10 de Hebreos. Son 5 mensajes. Este es el último domingo de agosto y los 4 domingos de septiembre, si el Señor así lo permite, vamos a estar hablando de ese sacrificio superior, el sacrificio de Jesucristo. Y hoy comenzamos con los primeros 10 versículos de ese capítulo 10 de Hebreos, que nuestra hermana Jenny pues lo estuvo leyendo con toda claridad. Yo no voy a repetir la lectura, en cualquier momento sí le voy a hacer mención de ella, pero se lo digo de antemano porque así tenemos toda la oportunidad de repasar esto, más que como un mensaje, como un estudio bíblico. Y yo creo que al final nosotros vamos a valorar mucho más el tremendo sacrificio de Jesucristo versus el sacrificio que esta gente practicaban en el tiempo de la ley. El autor de este libro, que independientemente de la revelación que Dios le dio para escribirlo, se ve que era una persona que estaba muy familiarizado con lo que era el orden del culto de la ley mosaica, que incluía un tabernáculo y que dentro de ese tabernáculo el culto consistía en sacrificios de animales, machos cabríos, ovejas, vacas, bueyes. Básicamente en eso era que consistía. Entonces las personas podían ofrecer un sacrificio, un holocausto, una ofrenda por sus pecados, pero cuando estaban allí se daban cuenta que esto no lo perfeccionaba. Eran sacrificios que había que estarlos repitiendo. Entonces de momento uno se pregunta que para qué sirvió la ley con respecto a los sacrificios. Y dice, y no es que la ley no servía, la ley servía, porque la ley era buena, tal y como el Señor la dio. Solo que ella por sí misma no podía hacer lo que la gente quería que la ley le hiciera. Porque si eso hubiese hecho lo que la gente quería, con un solo sacrificio era suficiente. Pero había que estar constantemente, todos los días, ofreciendo los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado de la persona. Entonces, cuando la gente llegaba, se daba cuenta que la ley no podía, pero no era que se sentían mal. Porque el apóstol Pablo dice, ¿para qué fue dada la ley? Él lo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Es decir, la ley no fue diseñada por Dios para quitar los pecados, sino para preparar la llegada de Jesucristo. Porque Pablo lo explica muy bien. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Resulta que nosotros leemos la Reina Valera del 60, que sigue siendo la versión hispanoamericana más popular, y de momento la palabra ayo no la entendemos. Él dice, la ley ha venido a ser nuestro ayo. Y esa palabra tiene una explicación en el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. El ayo era un esclavo de mucha confianza en el hogar. Cuando en ese hogar tenían un niño, se lo asignaban a un ayo para que estuviera siempre con él hasta que fuera mayor de edad. Entonces tenía que cuidarlo y vigilar su conducta. Entonces estos ayos eran tan estrictos con la disciplina del muchacho que el muchacho quería llegar a la edad adulta para liberarse del ayo. El ayo solamente lo podía mirar, guiar, disciplinar por un tiempo. Entonces era duro, era una disciplina como la ley misma, pero no podía hacer lo que le tocaba hacer al paidagogos o al pedagogo o al enseñador o al maestro o al didáscalo, que es Jesucristo. Entonces la ley hace su parte, es un ayo hasta que venga Cristo. Quiere decir que la ley no es que es mala,
sino que no puede hacer lo que a Cristo le toca hacer. Y cuando estas personas se acercaban para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocaustos, entonces se daban cuenta que esto era insuficiente. Entonces, mediante la fe, tenían que tener un acercamiento con aquel que conoce el corazón, que conoce la mente y sabe si la persona sinceramente se está acercando al tabernáculo para obtener el perdón por las faltas que ha cometido y no que está cubriendo el pecado con un sacrificio. Quiere decir que ese diseño de parte de Dios es para que la gente entienda que es bueno, pero que es insuficiente. La ley era una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfecto a lo que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Porque si pudiera hacerlo, con uno fuera suficiente. Entonces, de acuerdo al autor, porque le viene hablando esto desde el capítulo 9, para demostrar que la ley no puede quitar el pecado. Y que cuando la gente se da cuenta que la ley no puede quitar el pecado, no es que se quedan a la expectativa de quién puede hacerlo. Porque es que la ley guía hacia Jesús. Dice, yo no puedo, pero Jesús es el que puede. Y para que Él pueda, la gente tiene que acercarse mediante la fe. No mediante el rito, porque mediante lo ritual uno puede hacer algo externo y puede engañar al sacerdote, puede engañar al sumo sacerdote, puede engañar a aquel, puede engañar a este, se autoengaña a él, hace el sacrificio, pero eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada porque lo que sirve es para traer a memoria todos los pecados que anteriormente había cometido. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué consistía todo ese culto? Bueno, la ley se administraba en un lugar llamado el tabernáculo. Y habían personas que le llamaban levitas, a los cuales Dios no le dio tierra en un lugar específico, sino que lo distribuyó en toda la nación para que ellos enseñaran la ley, para que ellos estuvieran en contacto como maestros de la ley en todo el país. Cosa que cuando una gente cometiera un pecado, supiera lo que tenía que hacer. Entonces la persona comete un pecado, comete una falta y tiene que arrepentirse de corazón. Y el arrepentimiento de corazón se hacía externo haciendo un sacrificio en el lugar que Dios le había dicho que era el tabernáculo. Pero no es el sacrificio del animal lo que va a hacer que la persona sea perdonada, porque Dios no cambia perdón por sacrificio, sino el arrepentimiento en el corazón. Entonces el arrepentimiento del corazón lo sabe el que se arrepiente y lo sabe Dios. Mas sin embargo lo ceremonial y ritual lo ve todo el mundo. Y el que ve esto cree que porque el que lo está haciendo lo hace, es porque está arrepentido. Y en la mayoría de los casos no lo estaba. Pero el orden que el Señor puso fue ese. Todavía una serie de animales y de aves que se podían utilizar como ofrenda, como holocausto, como sacrificio, en el sentido de que representaba el dolor por un pecado cometido, que la persona se acercaba al tabernáculo y antes de hacer el sacrificio, él tenía que confesar cuál era su falta. Entonces se la tenía que confesar a los levitas, sacerdotes. Entonces, de acuerdo al protocolo del libro de Levítico, le decían lo que él tenía que hacer. Muy bien, usted va a colocar sus manos sobre el animal inocente y va a ser una especie de transmisión de sus pecados al animal inocente. El animal inocente lo vamos a bañar con agua y luego lo vamos a sacrificar y luego lo vamos a quemar en el altar de bronce. El altar
del sacrificio o altar del holocausto, entonces usted se puede ir en paz. Y ellos ¿qué comenzaron a hacer con ese sistema? Ellos encontraron un truco, muy carnal por cierto, de que ellos podían cometer cualquier pecado voluntariamente y conscientemente y aplacar la ira de Dios yendo al templo y ofreciendo un sacrificio. Y luego se iban para su casa como si nada hubiese pasado, como que la ira de Dios quedaba aplacada por el sacrificio que ellos habían hecho delante del Señor. Y el sacrificio mismo, como si estuviera personalizado, le dice: yo no puedo hacer lo que tú quieres que te haga. El que lo puede hacer es Jesucristo. Y para acercarse a Él tiene que ser mediante la fe. Y el proceso de la fe implica reconocimiento de que yo he cometido un pecado, de que yo he cometido una falta. Si no hay ese reconocimiento, ¿qué hacemos acercándonos? ¿Qué hacemos? Buscamos un maquillaje, buscamos algo que en apariencia se vea que yo estoy bien cuando yo sé que estoy mal. Porque es que la ley habla, y Pablo le dice a los hermanos en Roma que la ley es buena, la ley es justa y la ley es santa, porque te indica el camino. Tal vez ustedes han llegado a algunos sitios preguntando por algo o por alguien que le pueda ayudar, y uno va donde la persona más cercana y le dice: yo tengo un problema y es para que me resuelvan esto, mire esto que está aquí, chequéelo, a ver, usted me puede ayudar. Y la persona se queda leyendo y le dice: yo no puedo, pero ese sí, toma, ve donde él. Seguro que a usted le ha pasado eso. No, yo no puedo, pero el que sabe es ese. Ve a fila y él te va a atender, y él te va a resolver el problema, porque él está capacitado para eso. Entonces la ley dice: yo no puedo, pero ese puede. Ahora, como tú te estás acercando a mí en esa condición, a él no te puede acercar, porque a mí tú me puedes engañar, pero a él no lo puede engañar. Es decir, la ley no va a hacer nada que no sea decir: ese es el que puede. Yo como yo solamente te conduzco, te llevo donde el que puede hacer algo, pero yo no puedo. Entonces el que se acerca a Cristo, ¿por qué creen ustedes que en ese orden de la salvación de Romanos capítulo 10 habla del corazón y habla de la boca? Dice: si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Siempre decimos que antes de Salvador, presentar a Cristo como Señor, porque cuando lo vemos como Salvador andamos buscando a alguien que nos dé algo. Cuando lo buscamos como Señor, estamos buscando a alguien que gobierne mi vida, que Él sea la autoridad en mi vida. Dice: si crees en el corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Serás salvo. Y luego da la explicación, ¿cuál? En el corazón se cree, dice, para justicia. Justificado pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. ¿Podemos engañar a Dios en el corazón? Ni lo intente, que no lo va a lograr. Porque ¿quién escudriña mente y corazón? Hermano, podemos estar calladitos aquí en la iglesia, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo y tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Pero estamos en la iglesia. Y en la iglesia, que uno busca un alivio temporal, porque yo sé que tengo la soga en el cuello. Pero cuando vengo a la iglesia y no estoy dispuesto a cambiar, lo que ando buscando es un alivio para lograr ver el día lunes y seguir en lo mismo. Dice: en el corazón justicia, la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? En quitar la tuya y en poner la de Jesucristo. A partir de ese momento ya Él no te ve como tú eres. Ahora Él ve a Jesús en ti. Y entonces comienza la relación de paz con el Señor. La reconciliación, la adopción, la justificación. Todo, mi hermano, comienza ese proceso. Luego con la boca. ¿Qué hacemos con la boca? Dice: confesamos para salvación. Y en este caso hay una conexión entre la boca para confesar lo que ha ocurrido en el corazón.
Y allí entonces ha ocurrido el nuevo nacimiento. Esto no se da cuando la gente se acerca en el ritual del tabernáculo o del templo, de acuerdo a como lo dice aquí este capítulo 10, los primeros 10 versículos de Hebreos. La persona intenta hacer algo para quedar bien delante de los hombres. Pero cuando nosotros vamos mediante de la fe, es para quedar bien delante de Dios. Entonces, cuando estamos bien delante de Dios, Él pone gracia delante de los hombres. Amén, hermanos. Ahora, aquí mismo habla entonces de un pasaje que a veces uno le pasa muy por alto. Y es una cita que hace el autor de Hebreo del Salmo número 40. Por ejemplo, él va a hablar de la entrada de Cristo al mundo. Él habla de la humanidad, de que me diste cuerpo, porque sacrificio y holocausto no quisiste. Uno dice, ¿pero qué es eso? Sacrificio y holocausto no quisiste, pero me diste cuerpo. Y luego lo explica. Decir sacrificio, holocausto y ofrenda no te agradan. Y eso equivale a lo que dice la ley, que aunque sea buena, no es suficiente para que el perdón del pecado de la persona se obtenga. Entonces es como que Jesús le diga, y entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Si no quiere ofrenda, si no quiere holocausto, ni machos cabríos, ni nada de eso, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces dice, y me dio cuerpo. Y ocurre que mi vida se desarrolla como está escrito de mí en el rollo. Es decir, como está escrito de mí en lo que es la Biblia hasta ese momento. Entonces comienza a hablar de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios. Mire, por eso es que está hablando de la ineficacia de esto. Porque ahora va a poner en contraposición la efectividad de los sacrificios versus la efectividad de la voluntad de Dios. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es mucho mejor? Porque Él lo dice claro. Bendito sea el nombre del Señor. Yo solo voy a leer en esta versión. Dice, porque la sangre de los toros y de los chivos, los machos cabríos, que se sacrifican, no pueden quitar los pecados. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, le dijo Él a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me ha dado cuerpo. Por eso me ha dado humanidad, para que en tu humanidad, dice Él, yo haga tu voluntad. Dice, quitarlo primero para colocarlo segundo. Para que mediante un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, todo el que se acerque obtenga lo que anda buscando. La humanidad de Jesús. Y yo quisiera solamente hacer un poquito de memoria para que uno pueda valorar lo que es la obediencia versus los sacrificios. Ustedes recuerdan cuando el Señor a través de Samuel le dijo a Saúl de parte de Dios que eliminara a todos los amalecitas. Y que esos animales de los amalecitas pues los aniquilara también, los sacrificaran a todos, los mataran. Y que las cosas que se podían, metales y eso, pues eso lo preservaran. Bueno, Saúl obedeció parcialmente el mandato que el Señor le dijo. Y las ovejas que eran gordas y saludables y aparentemente bonitas las reservó. Se quedó con ellas, dizque para ofrecérsela a Dios. Luego que Samuel llegó, Saúl salió a su encuentro y le dijo, he cumplido todo lo que Dios me dijo a través de ti. Y Samuel se siente feliz. Qué bueno, pues Dios te bendiga. Pues, y que es del Señor. Mire aquí como le dice, prestar atención. Nosotros somos los cristianos. Después de la comida, antes de dormir o mañana temprano, cuando sea, volver sobre el capítulo 10 y leerlo ahora con mayor detenimiento. Y en lo que lo estoy leyendo, entonces yo le presto mayor atención. Es orar.
Y cuando uno ora, uno vence las tentaciones de la carne. Pues ellos no oraron, la tentación los dominó. Y mira el problema de Saúl. Dice, pero tú no prestaste atención a lo que te dijeron. A ti te hablaron de guardar las ovejas mayores para un sacrificio que de antemano Dios no te lo pidió. Dice, ¿se complace Dios en eso? Ay, hermano, pero qué felicidad que todo lo que uno haga pueda complacer a Dios. Pero qué maravilla, mi hermano, que todo lo que uno haga ponga a Dios contento. Usted sabe una cosa, que se le enseña a los que se van a bautizar el día que Cristo se bautizó. Ese tema no falla en la clase para los catecúmenos. Eso no falla. ¿Por qué? Porque Cristo no se tenía que bautizar. Él no se tenía que bautizar. Y Juan estaba en lo correcto cuando le dijo, yo a ti no te bautizo, bautízame tú a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo, Juan, no te subas tanto, muchacho. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Cumplamos la justicia de Dios. Si Él quiere que yo me bautice, aunque no es necesario que lo haga, bautízame tranquilo. Entonces dice que Juan fue y bautizó a Cristo. Dice que cuando subían del agua, díganme ustedes qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Comencemos con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Sobre cuál de los dos se posó? Y el cielo se abrió y una voz potente vino de allá para acá. ¿Y qué decía esa voz potente? En el cual, ¿y qué significa la palabra complacencia? Los papás que estamos aquí, los abuelos que estamos aquí, qué felicidad cuando nuestros hijos se portan bien. Qué maravilla, mi hermano, cuando son muchachos como deben ser. Pero cuando la necedad que está con el muchacho lo domina, ahí están entonces los dolores de cabeza para nosotros. Y nadie se siente bien. Entonces el Señor se siente feliz, contento y le dice, mi hijo amado. Y yo lo que le digo a los candidatos al bautismo, cuando usted suba de este bautisterio, usted en su interior va a escuchar las mismas palabras, porque Dios lo que quiere es que tú te bautices, no que comience a renegar, no, es que lo haga, porque el bautismo es la primera señal de obediencia después que alguien dice que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. No es que te vaya de rodillas caminando al centro de la ciudad y pagar de que una promesa que usted hizo. Olvídese de eso, que la sangre de Cristo barrió con todo eso. Él está diciendo que obedezca. Dios se complace, mi hermano, en la obediencia. Usted ve el día del Señor, que para nosotros planeado está desde el otro domingo. Y ya uno le da los toques finales en el penúltimo día, en el día de ayer. Desde que Dios ve la disposición de los padres de familia en conducirse ellos y conducir a sus hijos hacia la casa del Señor, ya Dios se está frotando la mano en el cielo de gozo y de alegría, porque es que Él se complace en eso. Hermano, hasta ahí llegó prácticamente la bendición de este hombre. Ahora, eso se lo dice Samuel a Saúl, pero escuchen ustedes lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 12, verso 7. Pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Estos tipos, sacerdotes implacables, fariseos, saduceos, hipócritas, condenaban a gente inocente en lo que ellos mismos eran más culpables. Y el Señor le está hablando cómo Él compara la misericordia con los sacrificios. Dios dice, a mí no me des sacrificio, dame misericordia. Ten misericordia con los demás como yo la he tenido contigo. Por eso es que el mismo Jesús dice que cuando uno viene al templo, cuando uno viene a la casa del Señor y trae una ofrenda, y antes de darla se acuerda que tiene un problema con alguien, no ofrende. No traiga nada antes de resolver su problema. Y no cambiemos esa ofrenda por lo monetario,
Porque en la iglesia nosotros traemos algo que el departamento de contabilidad de la iglesia no lo contabiliza. Porque ellos, la Biblia dice en el mismo libro de Hebreos, que son gente humana, que recogen estas cosas y hacen lo que tienen que hacer. Pero está hablando de un sacrificio de labios. Está hablando de una alabanza de labios que viene a confesar el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo yo alabar y glorificar el nombre del Señor cuando tengo a un hermano en el corazón? Dice, resuelve ese problema y entonces ofrece lo que tiene que ofrecer. Ustedes lo verán, hermano, como punto culminante del Salmo 51. En Marcos 12, el Señor Jesucristo sigue hablando y dice, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire cómo el Señor hace una reducción de lo que es el sistema levítico. Mire cómo lo lleva, mi hermano, a amar con la fuerza, con el corazón. Dice, eso es mucho más que ofrecer todos los machos cabríos que ofreció Salomón el día que inauguraron el templo de Jerusalén, que mataron más de 100,000 animales. El mismo Salomón con toda su sabiduría. ¿Sabe lo que matar más de 100,000 animales? Él creía que matando a sus animales, Dios allá arriba en el cielo iba a estar, ya ustedes saben, wow, mira todos los sacrificios que me están ofreciendo. Y el Señor dejó que hicieran su fiesta, los sacrificios, se comieran la carne, repartió pan, a todo el mundo le dieron un pedazo de pan y un pedazo de carne. Y eran miles y miles de personas. Y el Señor lo dejó tranquilito a Salomón. Cuando terminó todo, como terminó lo de nosotros ayer, que dejamos esto limpiecito, entonces Dios volvió a hablarle a Salomón. Y le dijo lo que usted y yo sabemos en 2 de Crónicas 7:14. Le dice, mira, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, yo lo voy a oír desde los cielos. No es por más de 100,000 sacrificios que ustedes me han hecho. No es por más de 100,000 animales que ustedes me han sacrificado, porque Dios no come eso. Fue muy ceremonioso, muy ritual, creyendo que con todo eso hasta competían con la idolatría de ese momento. Dios fue tranquilito y le dijo, si se arrepienten, si se humillan, si reconocen su pecado, si se apartan de él, entonces yo perdonaré su falta. Y Cristo aquí en el capítulo 10 de Hebreos, tomando el Salmo 40, Él está diciendo, tú no cambias sacrificio por perdón. Tú no cambias sacrificio por perdón. Porque si así fuera, toda esta persona que continuamente 2 veces al día ofrecen sacrificio, con uno hubiese sido suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, entrando en el cielo me diste cuerpo. Dice, ahora hay que quitar el primer sistema. Yo mencioné lo que dice Romanos capítulo 10, que si tú crees en el corazón que Jesús es el Señor y que si tú lo confiesas con tu labio, tú eres salvo. En el corazón uno cree para justicia y con esa boca confesamos para salvación. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Sí. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo por el momento. Entonces, si Jesús es el Señor de tu vida, pues ahora Él va a controlar tu vida, a dominar. Él lo único que quiere para ti es cosa buena, y todas las cosas malas te va diciendo, desecha esto y sigue el bien. Gloria a Dios. Nosotros vamos a orar por ti. Echa un poquito para acá. Amén. ¿Tú viniste solo o anda con la familia? Ah, con su mamá. Gloria a Dios allá. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga también a su mamá. Gloria a Dios. Cierre sus ojos que nosotros vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, solo queremos encomendarte a Andrés.
Señor, mire esta decisión voluntaria, espontánea, motivada por tu Santo Espíritu en su corazón. Que esto sea genuino, Señor. Y en base a eso, pues la iglesia puede declarar lo que él acaba de confesar, Señor. Y pedir que su nombre sea registrado en el libro de la vida del Cordero. Y tu Santo Espíritu, Señor, que convence de pecado, pues allí se quede ahora como consolador y dándole guianza, Dios. Guarda y preserva su vida, Dios mío, dándole fortaleza suficiente para no volver atrás y fuerza para integrarse. Señor, si sea aquí en esta iglesia, con la juventud o donde le toque hacerlo, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hijo. Amén. Con Javier, sí. Sí. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya terminamos, ya casi nos vamos. No se olviden de que el sábado tenemos que arrancar para acá con todo y familia. El que no va a salir porque es un long weekend. Si usted no se va de fin de semana, que yo creo que ya ustedes no se van, porque caramba, hermano, ¿y para dónde que ustedes salen tanto? Y otra cosa, ¿a qué usted se va si sabe que al otro día comienzan la clase de los muchachos? Mejor vengan el sábado a ayunar y a orar por los muchachos, cosa que al otro día domingo pues lo vamos a encomendar a la presencia del Señor para que ellos les salga muy bien sus estudios. Y oramos, hermano, como dice nuestro boletín. Así es que todo el mundo está invitado para el próximo sábado a las 9 de la mañana, ayuno y oración por la familia, la iglesia, la ciudad y todos los misioneros en el mundo entero. Y en caso de que usted no haya leído el boletín, recordarle que Noemí dio a luz. Amén. Que oración contestada. Eso están contentos, mi hermano. Están brincando en un solo pie. Gloria a Dios. Súper contentos. Y nosotros contentos con la contentura que tiene Joshua y Noemí. Gloria a Dios. Así estamos esperando por Dania, que está ahí en la parte de atrás, y luego por Jenny también, y por aquellas que están embarazadas pero están calladitas, que no han dicho nada. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie, vamos a orar para ser despedidos, y ahí tenemos toda la oportunidad de saludarnos. No se vaya de una vez, salude a su hermano, a su hermana, y luego podemos irnos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por este buen tiempo que hemos estado aquí en tu presencia y en compañía de los hermanos. Hemos llegado a la parte final de este servicio, agradeciéndote de todo corazón que haya alimentado el hombre interior de cada uno de nosotros. Ya vamos para nuestra casa, pero vamos distinto, sabiendo que la contentura nuestra es contentura tuya, y que todo lo que hacemos es para agradarte a ti, Dios mío, aquel que hizo por nosotros lo que la ley no podía hacer. Llévanos a nuestros hogares en una íntima comunión contigo, y los alimentos que hemos de compartir con la familia no solamente sean alimentos, pero también medicamentos para nuestros cuerpos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y entre todos decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros.